Entonces, mi Pro- correo de institución, señor. Profe, aquí revisando, sí, veo que dice taller DS, bueno, taller DS, pero mencionabas algo de una evaluación, esa sí no la veo. Sí, el domingo hay una evaluación desde el mediodía hasta, no me acuerdo qué horario en la tarde, no me acuerdo exactamente, para Pero que esa sí no la revise. veo en el Brightspace. Sí, ya miro a ver si esto no lo han habilitado o qué. Entonces, mire, este es mi correo institucional, aunque nosotros ya tenemos el grupo de WhatsApp, el cual no han escrito nada, yo supongo que es que todo está perfecto, pero de todas formas, recuerden que es que la universidad, pues en casos extremos es que se utilizan los canales no autorizados. Este es el canal autorizado, de todas formas en el WhatsApp pueden hacerlo, pero cualquier tipo, digamos, de observación o algo que necesiten, la pueden hacer por aquí, pero yo recomiendo que lo hagan por el correo institucional porque es el soporte que utiliza la universidad, ¿ok? Entonces ya revisamos lo del aula. ¿Qué les iba a preguntar? ¿Alguien tiene noticia para la tarde de hoy? Profe, yo leí pues esta mañanita Ujú. que según un informe que presentó el IDEAM, Sí. em, pues como en el último trimestre del 2025, hubo una deforestación en Colombia que alcanzó las 72.409 hectáreas, Sí. donde pues decía allí en la noticia que se identificaron más o menos 21 núcleos, ¿sí? En donde los principales focos estaban en la Amazonía, en Meta y, no estoy mal, en Guaviare. Entonces que allí pues no era por los cultivos ilícitos, sino era más como por el crecimiento de la ganadería. Y pues que comparando con el año pasado, hubo, pues con el 2024, hubo más o menos un aumento del 6% de incremento de esta deforestación. Eso fue como lo que... Ok. O sea, la frontera agrícola sigue creciendo, Sí, es señor. básicamente. Sí, pues más o menos, pues lo que me acuerdo era como que se estimaba que eran más de 72.500 hectáreas que se habían deforestado en este 2025. Ok. Y sigue aumentando, a pesar de que Colombia, nosotros hemos firmado una cantidad de acuerdos de protección de áreas boscosas y de la selva amazónica. A ver, pregunto esto para que lo ubiquemos. ¿Cuántas regiones o ecosistemas tiene Colombia? Se llaman técnicamente regiones biogeográficas. Biovidas geográficas porque están determinadas de acuerdo a ciertas características que les da el tipo de terreno y demás. ¿Cuáles creen que tenemos en Colombia? Está Caribe, Pacífico, ¿La andina? Andina, ujú. ¿Cuál otra? Amazónica. Amazónica. Y faltó una que tú mencionaste, Lady, pero la mencionaste como departamento y no como región. Eh, Orinoquía. Orinoquía, ok. Esas son las bioregiones o geográficas de Colombia que son fundamentales. O sea, es parte de por qué no nos entendemos. Lo han dicho algunos especialistas en el área. Digamos que desafortunadamente, como hay tanta diferencia de clima, de cultura, eso ha hecho que nos seamos tan diferentes, tan diversos, pero a la vez tan complicados. Y esas 5 bioregiones son fundamentales para el desarrollo de este país y toda la parte ambiental y legislativa tiene que adaptarse a cada región. No es lo mismo nosotros legislar para el área andina que para la región Caribe o la región Pacífica o la Amazónica. Y la Amazónica tiene una característica especial, está protegida por acuerdo internacional, más que las otras. Tiene una cantidad de, digamos, de restricciones muy altas. Y Colombia, digamos, ha perdido parte de su riqueza forestal en los últimos 30 años absurdamente. Entonces, lo que pasa es que los demás países como andan en tantos líos, andamos en tantas cosas en este mundo loco, pues
pero llegará el momento en que a Colombia desafortunadamente lo van a sancionar porque incumple muchísimos acuerdos internacionales. Pues si digamos, incumplimos en la parte humana, imagínense en la parte ambiental lo que podemos hacer. Entonces, sí, desafortunadamente el área de la Orinoquía y la Amazonía son zonas que, solo voy a dar este dato y con eso se van a dar cuenta. La región de la Orinoquía y lo que es el Meta no debería utilizarse para agricultura. Es más, la ganadería no es tan rentable. ¿Por qué? Por el tipo de suelo que hay en la zona. Entonces, pero siguen insistiendo, ya hay estudios técnicos que demuestran que hay zonas donde no se debe cultivar ni se debe tener ganado, y pues ahí desafortunadamente tenemos una cantidad de problemas porque pues no hay una legislación que se haga cumplir, ni hay un apoyo real del Estado en esas zonas y siendo un país agrícola. Entonces, desafortunadamente tenemos esos inconvenientes. Bueno, ¿qué otra noticia tienen, muchachos? Gracias, Lady. ¿Mm? Sí, Mariana. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenos, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo leí que en estos primeros días de abril, el 5 o 7, no recuerdo exactamente la fecha, el gobierno lanzó como tal una estrategia para precisamente eliminar tanta minería ilegal que tiene nuestro territorio, que Ujú, básicamente es especialmente oro específicamente, ujú, minería oro. Y la estrategia se llama Ecodorado, que básicamente busca eliminar esa minería ilegal que es como casi el 80% de toda la extracción y comercialización de oro en Colombia y que está presente en más de 23 departamentos. Y lo que quiere es crear como un tipo de comercializadora que compre a estos pequeños mineros y los pase del lado de la minería ilegal a ya como tal ser comercializadores legales que creen sus propios emprendimientos a través pues de estas explotaciones mineras de oro y se genere empleo pues legalizado en esto. Entonces pues básicamente ahí se eliminan muchos territorios que son pues de violencia precisamente por esa ujú. extracción minera ilegal y también pues muchas prácticas agrícolas benéficas porque también pues extraen muchos recursos hídricos para estas minerías ilegales y bueno, un montón de procesos que afectan mucho la agricultura y la ganadería de los sectores donde precisamente se explota ilegalmente. Entonces, pues hasta ahora es como el lanzamiento del proyecto, pero se espera que se ejecute a finales de este año, tipo octubre, noviembre, empiece a darse los hechos de este proyecto que se llama Ecodorado. Y la pregunta que te quería hacerte es cómo lo van a hacer. O sea, ¿dieron idea de cómo era el proyecto? ¿Quién lo va a financiar? ¿Cómo van a sustituir esa actividad? Porque es igual que el narcotráfico, es súper rentable. Sí, pues hasta, pues querían articular desde el Ministerio de Industria Energética, sí, se me olvidó, Y que era el, minas y energía. exactamente es, el Ujú. Ministerio de Minas y Energía, y pues lo que te digo, hasta donde yo entendí es crear una empresa estatal, 100% estatal, que negocie con estos pequeños mineros, pues para evitar esa ilegalidad minera. Como, pues en teoría, traerlos de la informalidad a la formalidad. O sea, más burocracia. Lo digo porque es que cuando hay actividad del Estado hacia otras instituciones y no miren todo lo que ha creado este gobierno que tanto ha servido. Desafortunadamente los ejemplos, bueno, esperemos que sí. Ok, muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más? Listo. Entonces, recuerden revisar su aula.
las actividades que hay. Voy a ver por qué fue que no quedó activa esta cuestión. Aquí la tengo abierta, sí, está abierta, sí, sí. No sé por qué. Pues, a ver, un minuto aquí yo reviso para que estemos que a ver actividades. Ahí me pido otra vez ingresar. Bueno, mientras yo hago esto, porque a veces el sistema molesta, vamos a ver. Hoy vamos a ver desarrollo sostenible, pero tengo que explicar algo básico de recursos naturales. Quería preguntarles qué tanto han visto de esos recursos naturales, porque lo de desarrollo sostenible se han visto de una u otra manera. ¿Mm? ¿Qué saben de recursos naturales? Como para ir mirando. Ah, no han escuchado nada. Hay mucho texto en las diapositivas y me excuso, pero la idea es que, ya están viéndola, ¿cierto? La idea es para que les facilite un poquito la información que yo Sí, les profe. suministro. Bueno, ok. Ahí encuentran la definición de los recursos naturales. Ya miro aquí esto. Les pregunto mientras tanto, ¿es lo mismo un recurso natural que un recurso económico? De todos, por favor. No, profe. No, profe, no puede ser lo mismo. Porque pues recursos naturales, eso que nos da la tierra, no sé, como el agua, el aire, no sé, y pues el recurso económico es ya algo, como su nombre lo dice, económico. Ajá. ¿Qué otra cosa, Heidi? ¿Qué ibas a Profe, sí, decir? lo que dijo mi compañera, o sea, los recursos naturales pues provienen de la naturaleza y los económicos pues son los que nosotros utilizamos para producir bienes o no sé, para generar Pero ingresos. mira, Heidi, el oro tú no lo transformas y vale plata. No tienes que Ah, ok. transformarlo o una esmeralda y te dan algo por eso. Entonces no necesariamente tiene Ah, que ser ok. transformado. ¿Ok? O sea Ujú. que, digamos, los recursos naturales se puede decir que se convierten en recursos económicos o, por ejemplo, Sí, con lo ya que tú lo, dices del oro. ujú, sí, ya Ah, lo ok, voy a ok. explicar pero quería saber más o menos porque es que eso presta, sí, ya listo, ya está. Cuando puedan, revisen su aula y ahí les aparece el 12 de abril una evaluación pequeñita que se abre desde la 1 de la tarde hasta la medianoche. Es algo muy sencillo, ¿ok? Profe, yo tengo una apreciación respecto Señor, la pregunta que estaba haciendo. Creo que la eh, palabra clave de esa relación es recursos. sí, Pues, esa es la porque, palabra clave, totalmente. Sí, o señor. sea, por definición, un recurso viene siendo un elemento o un bien que se utiliza para satisfacer algún tipo de necesidad. Mm, Y a es partir de algo que eso, nos... ajá. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico solamente es aquello que nos sirve como pues, para generar riqueza, digámoslo así. Pero el término recurso, como ven en la diapositiva, básicamente nos está mostrando que tenemos, que es algo al que le hemos encontrado utilidad, o sea, sirve para algo. Pero entonces les pregunto antes de entrar más en tema, ¿todos los recursos naturales podrían convertirse en recursos económicos? Ustedes ya vieron economía ambiental de pronto algunos, ¿no? Es pura economía ambiental básica, o sea, no me voy a meter mucho en el tema. ¿Sí han visto economía ambiental? Sí, señor. Y ahí vieron tipos de bienes, que es un recurso, me imagino, y vieron externalidades, que es la base de la economía ambiental. ¿Sí o no se acuerdan? Profe, yo creo que esa es la siguiente clase que tengo.
O sea, lo más fácil que digas, Lady, es, estoy viendo la materia hasta ahora, querido profesor, no sé nada. Y Profe, ya, bueno, el concepto. Ah, no. es lo que tienen que contestar. Yo no sé por qué se enredan. Bueno, entonces, mire, hagámosle. Bueno, entonces retomamos. Cerremos el capítulo. Ustedes deben revisar su aula. Hay 3 actividades para realizar esta semana, porque empieza, digamos, el, el famoso finalización de corte. Si tienen inconvenientes, ya saben, hablen con tiempo. Voy a revisar porque hoy nos enviaron unas fechas de digitación de notas, a ver si existe la posibilidad de la última actividad, darles un poquito más de tiempo, porque pues yo los entiendo, que pues, pobres muchachos trabajan, estudian y los profesores somos crueles y despiadados y no tenemos nada más que hacer que torturarlos, entonces voy a mirar la fecha. Pero la entrega de la propuesta y la evaluación sí se cierran el domingo. ¿Listo? De todas formas, revisa. Bueno, volviendo a nuestra historia, ya no más avisos parroquiales. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa con los recursos? Como dice la diapositiva, es un elemento al cual nosotros le hemos encontrado algún tipo de uso o utilidad. Esa es la definición de recurso. Cuando hablamos de un recurso natural, es lo que existe en la naturaleza, independiente que para nosotros como seres humanos le encontremos algún uso. Existe porque existe y es un recurso natural, ya que nosotros le demos la valoración correspondiente es diferente. Y ahí va otra pregunta que también genera, digamos, un poquito de controversia. ¿Qué es precio y qué es valor? ¿Mm? El precio es muy sencillo, es un cálculo económico. El precio es oferta y demanda. Listo, todo lo que ustedes han visto en economía no ambiental, en economía básica. Entonces el precio lo da la oferta y la demanda, la mano invisible y todo lo que ustedes han visto en la teoría económica básica tradicional. ¿Qué es valor? ¿Mm? Como la importancia o los beneficios, o Más que el sea beneficio, que uno le genera de pronto a lo que compra. más o menos, más o menos. O sea, básicamente el precio es cuantitativo, el valor es cualitativo. Ah, ok. Y entonces ahora hago el ejemplo para que me interpreten mejor. No sé, quieren ir de viaje y quieren ir a Dubái. Es que antes uno decía San Andrés, Cartagena, inclusive Cancún, eso ya es aquí nomás, entonces hay que irse a las islas griegas, a las playas de Dubái, no sé, donde quiera. ¿Qué precio tiene un atardecer en Dubái y qué valor tiene un atardecer en Dubái o en Emiratos Árabes o en donde quiera? ¿No? Es relativo porque el valor es percepción, Sí, ¿sí? Y pues el precio ya es económico, vale, no sé, claro, es un 2 cálculo. millones, 15 millones, ¿sí? Claro, el cálculo hay que hacer cuánto cuestan los tiquetes, la estadía, todo lo demás, eso es muy sencillo, eso es matemática básica, es cálculo y listo. El valor es diferente, ¿por qué? Porque depende de cada persona, de la época del año, de la compañía y depende del nivel de alcohol que tengan en la sangre. No necesariamente es igual para todos. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Ese es uno de los inconvenientes que tiene la economía ambiental al momento de darle precio a los recursos naturales, porque muchos de ellos no tienen un precio como tal, tienen un valor intrínseco, se llama técnicamente, pero no tienen un precio. ¿Sí ven la diferencia? Y ahí el problema que tienen, por eso es que se han creado nuevas ramas económicas para tratar de interpretarlo. Ahora ahí está la economía, hay economía de los recursos naturales, hay economía, la economía ambiental fue de las primeras, hay economía de los recursos naturales y hay otra que se llama, y ya se me olvidaron, había una que es la última tendencia que está basada más en sostenibilidad.
y que ya no se fija solamente en el precio o en la externalidad que genera un impacto negativo o positivo de la utilización de un recurso natural. Entonces, ¿por qué quería aclarar eso? Porque es que vamos a ver que los recursos naturales muchas veces tienen valoraciones inadecuadas y precios que no corresponden. ¿Por qué? Porque son dados por metodologías y por, digamos, por conceptos que son muy antiguos, por decirlo de alguna manera. Entonces, miren, como dice ahí, recurso natural, todos los bienes que se encuentran en la naturaleza, independiente que nosotros le demos uso o no, y para los economistas, solamente lo que satisfaga necesidades humanas. Ahí la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la relación directa que hay entre una sociedad con su ambiente o su naturaleza y obtenga de él beneficios, su relación es diferente o el aprovechamiento de los recursos naturales es diferente. Entonces, por ejemplo, históricamente hablando, Europa es la región del mundo que más explotó los recursos de todo tipo, hasta los recursos humanos. Claro que ahora le dicen es talento humano. Bueno, entonces, Europa es quien sobreexplotó los recursos del planeta. Ahora, esa relación que hay entre una sociedad y sus recursos varía de muchas formas. Varía de acuerdo a nivel de desarrollo de esa sociedad, nivel, tanto el desarrollo económico, tecnológico y sobre todo cultural. Ahora pregunto, ¿cómo manejamos en Colombia nuestros recursos naturales? Bien, mal, regular, no los manejamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Los regalamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Mm? Heavy. Profe, pues la verdad, Sí, la verdad o se atreve. mm, pues muchas veces no le damos como ese, por ejemplo, en el ahorro del agua, la contaminación, ¿sí? Desperdiciando de pronto también, no desarrollando prácticas sostenibles. Sí, Alejandro. Yo apuesto, bueno, digamos, argumento por el lado de el tema de la explotación de los recursos naturales acá en Colombia tiende a regalarse. Por ejemplo, la represa del Quimbo, o bueno, algunas hidroeléctricas de acá. Usted se da cuenta que las represas son que el 70-80% de firmas holandesas, chinas, españolas. Y entonces, por ese lado más o menos. Hasta que lo secuestran y terminan Sí. yéndose, como ha pasado en muchos proyectos en los cuales he tenido la oportunidad de conocer. Sí, hacen, bueno, obviamente es por área técnica y todo lo demás, pero simplemente creo que ya lo ha comentado en una clase. El libro de aves de Colombia lo hicieron dos norteamericanos y lo publicó la Universidad del Valle en inglés, en la época que nosotros no había, pues digamos, área técnica que supiera de estos temas. Ya hemos avanzado muchísimo. Lo que no tenemos es capital financiero, o sea, desafortunadamente todavía vienen firmas extranjeras a extraer los recursos y, digamos, en lo que más se ha visto es en industria petrolera y en minería en general es donde más y se ha llegado a niveles desafortunadamente complejos. Pero sí, nosotros tenemos un nivel de desarrollo que desafortunadamente ha permitido ese tipo de problemas. Ya hemos avanzado, nos falta, pero ya por lo menos en área técnica tenemos profesionales en casi todas las áreas. Pero el problema que tiene la patria es otro que es, ya saben cuál es y prefiero no mencionarlo en clase. Bueno, aquí está la definición técnica de recursos naturales. Y como dice muy claro, son todos los materiales, bienes, servicios que nos presta la naturaleza al ser humano, que nos sirven para el bienestar, pero hay algo ahí que habla de manera indirecta. Han escuchado el término, aquí lo llaman servicios ecológicos, pero en la forma adecuada o el término moderno es servicios ecosistémicos. ¿Habían escuchado ese término? ¿O saben qué es?
No, señor. Un servicio ecosistémico es indirecto, por ejemplo, la regulación del clima, la depuración de las aguas, la limpieza del aire que hace la misma naturaleza. Esos servicios ecosistémicos han generado controversia en el momento de calcular una huella ecológica. Básicamente se da por el inconveniente que hay de nosotros qué valoración y qué, pues la valoración sí se puede hacer, que básicamente preguntarle a la gente, ¿usted cuánto está dispuesto a pagar por ir a ver un atardecer o ir a un bosque limpio, a un arroyo limpio? Eso se llaman precios hedónicos. Pero ¿cómo hacemos para calcular realmente el precio que tiene un bosque? Y eso es parte de las críticas que se le hacen a la economía ambiental. Por ejemplo, se calcula el valor de la madera solamente en un bosque antes que hacían. Hay 500 individuos maderables, entonces cada individuo vale tanto, entonces el bosque vale tanto. Y es un error que hasta hace muy poco fue, digamos, modificado porque se dieron cuenta que regula el clima, sirve de hogar para muchísimas especies, recupera el agua, mantiene el suelo en condiciones adecuadas. Entonces ya han empezado, es más complicado, pero realmente sí sirve para, digamos, determinar el precio que debe tener un recurso natural. Esos servicios ecosistémicos son los más difíciles de cuantificar. Ya hay muchas metodologías, pero todavía cuesta mucho porque hay muchas variables. No es fácil. Y deseo que lo que les voy a decir siempre se les quede en la memoria. En ambiente hay N variables, en absolutamente todo. Ustedes analizan un cuerpo de agua para, no sé, una petrolera, lo que sea. Lo tradicional son 10, 15 variables normalmente, un poquito menos porque la legislación exige ciertos parámetros, pero resulta que ahora están apareciendo unos nuevos parámetros que han sido identificados y que eso llega a generarles unos inconvenientes al momento del diagnóstico, igual en el aire, porque antes nosotros mirábamos 3, 4 indicadores y con eso se sabía qué es realmente lo que está pasando, pero ahora hay muchas variables, es muy complejo de analizar o de determinar. Esto de los niveles de mediación, digamos que es la manera en que interactúa una sociedad con el entorno. La primera es ciudades. Es el nivel de mediación o de interrelación o de interacción que tiene la sociedad humana con el ambiente más nocivo. ¿Por qué? Las ciudades o los asentamientos humanos son los que más impacto negativo generan en la naturaleza. Entonces, la tendencia mundial, ¿cuál es? Las ciudades hacerlas más pequeñas. Por eso es que ustedes ven en las naciones desarrolladas que en la ciudad grande, llámese de la capital que sea, vivir es demasiado costoso y la gente va solamente a trabajar o a cualquier servicio que le presten, ya sea educativo, medicinal, lo que sea, y regresa a su hogar, lo que llaman en Estados Norteamérica los famosos suburbios. Es como en el caso aquí colombiano, por ejemplo, los que vivimos en Bogotá, Bogotá solamente sería centro de servicio económico financiero y de trabajo, y todos fuéramos a vivir a Chía, Cajicá, Tocancipá, o por ejemplo los de Santander, los de Bucaramanga, fueran a Barichara, porque es que, ¿cómo es que se llama ese municipio que es pegado, que uno pasa el puente de los suicidios? ¿Cómo es que se llama, Heidi, ese San Gil, municipio? profe, San Gil. No, 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 más cerquita. Esto, a ver, que se pasa Es el puente. que es con P, es que no me Puente acuerdo cómo se de- llama. En fin, ¿qué es la tendencia? A que nosotros hagamos o vivamos en lugares donde el impacto sea menor, porque una ciudad muy grande exige muchísimo para funcionar. Todos los recursos naturales los importa, energía, agua, alimentos, ¿y qué genera? Residuos. Entonces, la tendencia es a tratar de disminuir el tamaño de las ciudades. Aquí estamos haciéndolo al contrario. Aunque en los últimos años hemos visto que las capitales de departamentos han crecido muchísimo y Bogotá, digamos, ha tratado de mantenerse estable. Aunque hemos crecido, en este momento se ha crecido más hacia el norte. Se calcula que en menos de 15 años, vi por ahí una noticia muy cortica, que en menos de 15 años Chía ya será considerada una localidad de Bogotá, al paso que vamos. Entonces,
La tendencia es disminuir el tamaño de las ciudades porque su impacto es muy alto. Lo siguiente es la agricultura. Tenemos seres vivos y utilizamos básicamente eh, seres abióticos o no vivos, como fertilizantes, químicos en general, para hacer crecer sobre todo las plantas, pero en animales también se utiliza. Y esa, digamos, es la primera gran revolución de la historia humana, la agricultura. Esa fue la que hizo que nosotros dejáramos de ser nómadas, dejáramos de andar corriendo por todos los lugares, empezáramos a crear centros urbanos, nos asentáramos, creciéramos como población y generáramos artes y oficios. Bueno, y ahí fue la primera gran revolución en la historia humana. Que también tiene inconvenientes, sí, lo que hablaba Lady. Nosotros hemos desafortunadamente, somos un país agrícola, pero no sabemos manejar adecuadamente el recurso suelo. Y estamos ampliando la frontera agrícola. Y al ampliar la frontera agrícola, ¿qué estamos haciendo? Pues acabando el recurso o los recursos que encontramos en cualquier lugar para ampliar, ya sea para cultivo o para cría de animales. Y lo vemos también en cuerpos de agua, cuando la laguna se retira o el río, entonces esa es la zona que hay que invadir, pero cuando hay un invierno muy fuerte, inundó todo y ahí es donde papá gobierno tiene que irme a ayudar y todo lo demás, las desgracias que vemos constantemente. Luego están ecosistemas poco intervenidos con recursos naturales que no se explotan. Básicamente, ¿a qué se refiere eso? A que nosotros sabemos que esos recursos existen, pero que no los explotamos porque son más asequibles en otro lugar. ¿Cuál sería un ejemplo? O están a más fácil obtención más cerca, o no necesitamos irnos tan lejos para extraerlo. ¿Cuál sería un ejemplo? Mañana. Yo cuento esta historia que me parece muy simpático. ¿Conocen Pasto? ¿Han ido a Pasto? No, No, no. profe. No, Pues profe. muchachos, conocen más de fuera del país que de su propia parte. Resulta que en Pasto se hace un dulce o un bocadillo muy rico que es el helado de paila. Y este helado de paila lo hacen con bloque de hielo traído de las montañas cercanas a Pasto. No se hace en refrigerador ni en congelador. Pues ustedes no faltará el que se burle y dirá, ay, al cabo pastuzos, con todo aprecio y respeto, no faltará el que se burle y dirá, pues si es más fácil congelar el agua, no sabe igual. Ese sería un caso. Entonces, traer nosotros del nevado, desde el glacial, una cantidad de hielo, porque lo utilizamos para cierta cosa, vaya y venga, pero utilizarlo todo el tiempo, pues no tendría sentido. Ese sería el ejemplo de un recurso natural que sabemos que existe, pero que no lo explotamos debido a pues la cercanía que tiene o la facilidad que tenemos de ese recurso más cerca. Ahora, hay algo en la naturaleza que se llama homeostasis o procesos homeostáticos. Simplemente es búsqueda del equilibrio. Igual en nosotros los seres humanos ocurre. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen una infección o una gripa, les da fiebre o nos da fiebre. Eso es el mecanismo de rechazo y de eliminación de esa infección que nos está afectando, es buscando el equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? En la naturaleza se ha determinado que cuando nosotros explotamos un recurso de una manera adecuada o correcta, se va a mantener. Ya lo vamos a ver desde el punto de vista económico en una gráfica, cómo es que funciona. Resulta que los bosques, la industria maderera entendió que no podía seguir acabando los bosques, sino que tenía que cultivar su materia prima. Y en el caso colombiano está Pisano, Smurfit Cartón de Colombia, Propal, una cantidad de empresas dedicadas a la industria tanto de papel como de maderas, encontraron que hay que sembrar. Y en el caso de Propal, ¿qué hacemos? Pues cogemos lo que sobra del ingenio de extraer, de todo lo que sobra el bagazo de caña, y con eso producimos papel. Estamos cerrando el ciclo. Y eso por ejemplo, es un producto verde. Los recursos pesqueros. La mayoría de la industria pesquera mundial está en crisis porque hemos sobreexplotado el recurso. ¿A qué se refiere? A que hemos extraído a una tasa mayor
que la tasa de recuperación que tiene ese recurso. Como son seres vivos, si nosotros los dejamos o medimos o se cuantifica cuánto tiempo tenemos que dejar o esperar para que el recurso se recupere, los podemos mantener a perpetuidad, pero desafortunadamente hemos sobreexplotado los recursos naturales y ahí tenemos ese problema. Yo trabajé un tiempo en la industria pesquera de atún y cada vez es más complicado conseguir atún de buen tamaño. Y desafortunadamente, a pesar de las sanciones que hay barcos que infringen la normatividad. Si da tiempo el curso, yo les muestro más o menos para que vean que es un negocio insostenible y que el consumidor finalmente no tiene ni idea de lo que está consumiendo. Bueno, lo otro es recursos que no, sabemos que existen, pero que no los extraemos porque no tenemos la tecnología necesaria. Ahora que está de moda la famosa misión, ¿cómo es que se llama la misión de la NASA? Temis, no me acuerdo en este momento, que ir a ver la luna después de que se fue en los 60. Ahora, todavía no tenemos la tecnología, pero en la luna se supone que hay una cantidad de minerales que nos suplirían necesidades o el fondo marino para no irnos hasta la luna. El fondo marino tiene cualquier cantidad de minerales que no podemos extraer porque no tenemos todavía la tecnología para extraerlo. Es muy complejo, es demasiado riesgoso y todavía la tecnología no lo permite. Entonces, ese sería un ejemplo de que hay esos recursos, pero llegará en su momento que tendremos que extraerlo. El siguiente es que son recursos tan sensibles que su restricción es más natural y un poco económica. ¿Por qué más natural? Porque es que la misma naturaleza limita la recuperación de ciertos recursos. Los bosques tropicales, llámese selvas, generalmente la Amazonía, son súper sensibles a cualquier cambio. Y el caso colombiano es que nosotros estamos eliminando parte de esa selva para cría de animales, para agricultura, para cultivos ilícitos. Desafortunadamente el suelo de la selva solo sirve para selva y cuesta muchísimo o hay que hacer un gran esfuerzo para conseguir que ese suelo sea fértil. Entonces ahí hay una limitante natural y sobre todo económica. ¿Por qué los cultivos ilícitos todavía hay? Porque la acción del Estado y la guerra contra las drogas obliga a que esos personajes se vayan a hacer esas actividades hasta allá. Entonces, pues un cuento de nunca acabar, como dicen por ahí. Y lo último son los recursos que se les desconocen sus posibilidades de satisfacer necesidades humanas. Si lo saben, no lo digan. De pronto ahí está su proyecto de vida, algún negocio que les pueda salir de una manera rentable o adecuada y que podríamos considerar que es viable. Hay cosas que nosotros no hemos descubierto, que todavía no se sabe cómo es. Algún día le llegarán algún tipo, digamos, de utilización. Vaya uno a saber. Pero yo lo único que digo es que lo he visto muchísimo en la parte de cosméticos y en la parte de moda. Esas industrias tienen una variación tan alta y la utilización de tantas cosas. Lo digo, por ejemplo, las escamas de peces normalmente se eliminaban porque su proceso para producir harina de pescado es muy costoso, entonces preferían desecharlo. Ahora hacen bisutería, toda esa cantidad de aretes y cosas y demás, accesorios para para comercializar. Entonces, pues sorprende que muchísimas cosas que antes se consideraban un residuo se conviertan en eso. Ok. ¿Han escuchado alguna vez de pronto la tragedia de los comunes? Que tiene que ver con los recursos naturales. Con ni idea. Todavía como han tenido solo una clase, no saben qué es eso. Se ve muchísimo en economía. Bueno, ya lo voy a explicar. De acuerdo al tipo de clasificación que tenga un bien o servicio, se categoriza de manera diferente. Entonces ya van a ver qué es eso. Entonces, miren, estas son la forma de categorizar los diferentes bienes y servicios que en la economía se encuentran, para poder entender lo que se llama la tragedia de los comunes. ¿Qué es exclusión? La exclusión se da como el no poder adquirir ese bien o servicio básicamente, ¿por qué? Por el dinero. Entonces aquí encontramos automóviles, viviendas,
alimentos, entradas a cine, en fin. El dinero es el que excluye la adquisición de ese bien o de ese servicio. Si no tiene el dinero, pues no lo puede adquirir. Facilito. Luego está la no exclusión, que es básicamente nosotros podemos ir a un lugar y no nos cobran por ello. Entonces, un evento, en el caso de Bogotá existe, hace mucho no he escuchado si hay eventos en la Media Torta que queda arriba en el centro, que es un escenario para eventos gratuitos, o los cuenteros en la calle. En algunas ocasiones, el ir a algún culto religioso no hay que pagar. Por el solo hecho de entrar uno a escuchar lo que sea, pues de acuerdo al culto que sea, no hay que pagar. Entonces no hay exclusión, no tengo que pagar para poder presenciar un evento como esos. Rivalidad quiere decir que hay competencia y no precisamente por el dinero. La rivalidad se da porque yo llegué primero, porque lo adquirí primero, porque hice primero la cola o porque presenté primero los papeles, en el caso de una beca, o en la subasta fui el que más dinero propuso. Entonces, la rivalidad es muy similar a la exclusión en el sentido de que se da constantemente. Si ustedes querían comprar tal carro y resulta que el último que había era color rosado con sillas verdes y el único que había en Colombia y lo alcanzaron a comprar, pero llegó otra persona a adquirirlo, entonces ahí se genera la rivalidad. Y la no rivalidad es aquel que por más que haya interés de los demás de estar en ese lugar o de tratar de, digamos, de adquirirlo, de observar o de respirar, no se lo van a impedir. Entonces tenemos el admirar un paisaje, no se va a gastar, no se va a acabar. Eh, por más que todos nos bronceemos todos al tiempo, no se va a acabar el sol. Y lo mismo el respirar. Así tengan ustedes los pulmones más grandes del mundo, no van a quitarle el aire a una persona en un, por ejemplo, en un parque, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa clasificación da lo siguiente. Hay exclusión por el dinero. Y hay rivalidad porque si yo llego a tomar, llegué primero, pues compré primero el bien que quería o el servicio. Y se convierte en un bien privado, porque al adquirirlo solamente yo lo puedo tener. En esta carrera, ¿cuál sería esa rivalidad y esa exclusión? ¿Ver esta materia de qué semestre? Lady, ¿de qué semestre es esta materia de tu carrera? No, pues que yo la vi tarde, bro, yo la estoy viendo ya en el último ciclo, pero era como el séptimo. ¿De qué carrera eras tú? Base marketing y la segunda negocios sostenibles, profe. No, estos muchachos estudian física cuántica y no se acuerdan. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La rivalidad y la exclusión aquí sería que para poder llegar a esta materia tuve que haber visto las materias anteriores, ¿cierto? Normalmente hay prerequisitos, en algunas, no en todas. Y la exclusión sería el tener que pagar el semestre, para que lo entendamos más práctico. Listo. Ahora, la exclusión y la no rivalidad es lo que genera el bien club. Ustedes en un club pagan una membresía, pero varios pueden asistir, varios miembros pueden asistir al evento o a la piscina, a la bolera, a la cancha de golf, a la cancha de tenis al mismo tiempo y no hay problema. Eso es un bien público. Ahora, el bien público, ¿cómo funciona? No hay rivalidad y no hay exclusión. Una calle. Ustedes pueden caminar por la calle a ciertas horas y en ciertos lugares donde no se debe, pero digamos en general, a ustedes no les cobran por caminar por ahí. Indirectamente, de pronto sí por impuestos y demás, pero no vamos a entrar en esos detalles. En teoría, en Colombia, porque así lo plantea la Constitución Política, las playas son bienes públicos. Ustedes pueden ir a cualquier playa del país. Eso no es tan cierto en ciertas playas. Por ejemplo, si ustedes están en Islas del Rosario y hay una islota que se llama Isla Tesoro de la Armada Nacional, donde esporádicamente puede ir el presidente a descansar, en fin, si ustedes van a esa playa, los detiene la Armada porque es de uso exclusivo de la Armada Nacional. Igual en Isla Barú hay una parte que, pues,
no está privado, pero sí hay muchísima seguridad que corresponde a la familia Santo Domingo. Entonces, en teorías, yo puedo ir a cualquier playa del país. Y eso se hizo una recuperación de la mayoría de playas, sobre todo en el Caribe colombiano, que las tenían, los hoteles se habían apropiado. Hace poco hubo en Cartagena un problema con uno de los grandes hoteles porque estaba restringiendo el uso de la playa cuando es un bien público. Ahora miremos los comunes. No hay exclusión, pero sí hay rivalidad. ¿Por qué? Porque si yo voy a ir a un bosque por allá en una provincia X, en el campo, y necesito madera y lo voy a cortar, o voy a traer agua del río y resulta que los vecinos fueron primero, ahí hay rivalidad. El problema de los bienes comunes es como que a nadie le pertenecen, no hay límites de propiedad concertados o definidos claramente que generan esos inconvenientes. El aire se consideraba un bien común. Algunos autores consideran que el aire ahora, sobre todo en las ciudades, es un bien público. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre una respuesta? ¿Por qué creen que eso sea así? ¿Mm? Muy sencillo, muchachos. Por la calidad del aire, no sé. Claro, en las ciudades, si hay industria o hay vehículos, pues se cobra, digamos, la revisión tecnomecánica es como un impuesto, una sanción que hay para mejoramiento de la calidad del aire. Mientras que ustedes en el campo, pues no tienen ese problema. Digamos que el bien común es básicamente delimitado, determinado por la legislación. Cada vez son más difíciles los ejemplos de los bienes comunes y depende del uso y el abuso que se dé de ese recurso. Vuelvo a lo mismo. El problema del aire es que no está clara la legislación. Se supone que debe haber una regulación más estricta para controlar y evitar la contaminación del aire en gran proporción. En grandes ciudades se ve, Bogotá se ve terrible el amanecer y el atardecer, toda la capa de smog, que es la mezcla, es un término, un anglosajismo entre niebla y humo, de la cantidad de combustión que hay de los vehículos. Ha disminuido y a ciertas épocas del año disminuye, pero siempre hay focos de contaminación muy altos en la ciudad. Bueno, ¿alguna pregunta? Más o menos quedó clara la idea. Entonces, la clave en esto de los bienes comunes es que la legislación es la que los determina. Y si ustedes tienen un proyecto, algún negocio, hay que tener cuidado con los títulos de propiedad que determinan esa utilización de algún recurso. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, el subsuelo en el caso colombiano es del Estado. En teoría es un bien público. Entonces el petróleo lo extrae, digamos, es dueño del Estado. Hasta cierto punto se podía negociar con él, pero eso ya no es tan fácil. Las aguas subterráneas, así si tienen su finca y usted la está extrayendo, la Corporación Autónoma Regional le va a cobrar por extraer un recurso que corresponde al Estado y es un bien público. ¿Eh? Entonces, de acuerdo a la legislación es donde se encuentran ese tipo de, digamos, de definiciones o delimitantes. ¿Por qué les expliqué esto? Porque es la manera de entender, de acuerdo a la economía, cómo funcionan los recursos naturales. Ahora, la clasificación más grande que hay son recursos naturales. Luego están los recursos tangibles, que son aquellos que, como dice su nombre, los podemos medir, cuantificar, determinar, calcular, que son la cantidad de aire, el volumen del agua, la cantidad de minerales. Esos son relativamente fáciles por las metodologías que se han creado para calcularlos. Los intangibles tenemos que el ciclo de nutrientes y la regulación del clima. Sabemos que ocurren, pero no sabemos exactamente la cantidad que pasa. Es una estimación. Esa es la diferencia que hay. Y los estéticos, eso es lo último que sea, digamos, de lo más que tiene una valoración muy alta, inclusive en las licencias de construcción, inclusive en las licencias ambientales, porque tiene que ver con el romper la estética de un lugar y básicamente tiene que ver con la característica de un paisaje
o en las partes recreativas. Entonces ustedes ven que las nuevas obras de infraestructura ahora tienen unos diseños diferentes porque tienen que evitar romper y generar la famosa contaminación visual. Eso se toma para nosotros los humanos, aquí en el caso colombiano, pero en naciones desarrolladas, en las naciones europeas, inclusive esta parte estética está desarrollada de tal manera que para los seres vivos migratorios como aves y mamíferos, les hacen un tipo de construcción que no afecte paisajísticamente la visión que tienen de eso, para evitar impactos negativos. Les hacen inclusive, en Europa se ve muchísimo, canales o subterráneos con agua o simplemente túneles para que puedan transitar los seres vivos cuando migran de un lugar a otro para evitar accidentes y es decir, para que no interactúen con nosotros porque ese es el impacto más grave que se le genera a esos seres vivos. Entonces ya saben, naturales y vamos tangibles, intangibles y estéticos. Luego sigue otra, potencialmente renovables. ¿Por qué potencialmente renovables? Antes se les decía renovables. ¿Por qué los potencialmente renovables? Porque si el manejo es inadecuado, va a convertirse en un no renovable. Y básicamente lo que quiere decir, como está ahí en ese texto que yo siempre, porque pongo tanto texto, yo sé que eso cansa, pero es básicamente para que cojan la idea de lo que les estoy explicando. El potencialmente renovable, básicamente lo que explica es que estos se están regenerando constantemente, o en palabras más sencillas, en una tasa de tiempo de duración de una vida humana es más corta su regeneración o recuperación. Es decir, si nosotros lo administramos o lo manejamos de manera correcta, ese recurso natural va a seguir existiendo. Normalmente se da en los seres vivos, es lo que más se da, en algunas especies, no en todas, porque hay algunos que están ya en vía de extinción, en fin. Entonces, son potencialmente renovables porque si nosotros los administramos adecuadamente, los vamos a tener siempre, si son debidamente administrados. Entonces, aquí están las plantas en general, todos los seres vivos, y están las plantas y los animales. Les pregunto, ¿cuál es la planta más cultivada en el planeta Tierra para todo tipo de uso, no exclusivamente para consumo, para todo tipo de uso? ¿Cuál sería? La marihuana, la coca y profe, pero esa se usa para todo. No, que yo sepa, nosotros no comemos marihuana. Pues sí, de pronto en postres, en pasteles. Ahorita sí en brownies. No, creo que su Ay, tasa no no, es tan profe. alta. Y es No, una planta. sí, pero no se usa tan extremo. Ahora ha tenido el auge porque es terapéutica y ahora hay jarabes y hay pomadas. Se han inventado una cantidad de cosas con ella que con la marihuana que terrible. No, la planta más cultivada para consumo humano desde el punto de vista industrial, alimento concentrado para animales, es el trigo, porque se utiliza. Ustedes van a cualquier lugar del mundo y encuentran algo que se llama pan, en cualquier lugar del mundo. Y hay derivados del trigo, hay hasta farmacéutica, en fin, es el más cultivado en el planeta. Ahora, ¿cuál es el animal más cultivado o criado en el planeta para todo tipo de uso humano? ¿Cuál sería? El pollo, No. El ganado, Pero ¿cuál de todos los ganados, Alejandro? bovino, No. No, en la India son sagradas, no se pueden comer. el cerdo. Sí, señora, sí, Karen, así es. ¿Por qué? Porque es el animal que menos se le desperdicia, es decir, se puede hacer absolutamente todo con él, inclusive hasta las pezuñas, los cascos se utilizan, el pelo, y ni hablar de la mortadela porque dejan de comerla, pero inclusive partes de órganos de ese animal se utilizan como repuesto para seres humanos. La insulina se extraía
anteriormente, antes de lograr conseguir hacerla en laboratorio sintética, se extraía de los cerdos. Entonces, por ejemplo, las válvulas de corazón de reemplazo para seres humanos se están haciendo en cerdo. Si ustedes ven el embrión de un cerdo y el embrión de un ser humano, en ciertas etapas del desarrollo son igualitos. Aunque el cerdo, muchos animales por el tipo de pezuña que tienen, son, no los consideran buenos ni los judíos ni los musulmanes, ¿no? Pero aquí como estamos en Colombia con la influencia paisa, chicharrón, venteado, lechona y tamal, ¿cierto? Ese animal es el más criado en el planeta Tierra. Eso varía de acuerdo a la región, pero en promedio podemos decir que eso así. Pues si nosotros lo tratamos adecuadamente digamos, lo hacemos de manera sostenible, los vamos a tener siempre. Ahora, los no renovables son aquellos que una vez utilizados se acabaron. Es decir, tienen una tasa de uso menor a su tasa de recuperación. Y ahí tenemos todos los combustibles, básicamente derivados del petróleo, todos los minerales metálicos en general, o todos los seres que sean abióticos. Inclusive ya hay lugares de la naturaleza que se consideran, y hasta obras creadas por los seres humanos se consideran no renovables. ¿Por qué? Porque una vez utilizados o mal utilizados, pues desaparecerán totalmente. Entonces, aquí tenemos el mejor ejemplo, es el petróleo. Del petróleo extraemos más de 300 derivados y la gente o el común de las personas solo ve el petróleo como combustible. Y resulta que es el cepillo de dientes, el computador, el celular, todos los plásticos, medicamentos, silicona en general, en fin. El petróleo es, digamos, de lo más dependiente que tiene la sociedad humana. Básicamente lo miran como energía, pero tiene tantos derivados que pues no hemos encontrado sustitutos. Ya gráficamente lo voy a explicar para que lo veamos más fácil. Entonces, miren, hagamos este ejercicio aquí, yo les voy a explicar y ustedes me van a decir, bueno, esto es tiempo y esta es cantidad extraída del recurso. Entonces, en la gráfica A estamos extrayendo cantidades excesivas del recurso o del material que sea a grandes cantidades porque su demanda es altísima, a precios absurdos. Eh, tenemos que no hay reciclaje, no hay recuperación del recurso, no se obtiene, digamos, algún tipo de recuperación adecuada, el manejo ambiental no es el correcto, no hay sustitutos, no hay recuperación y la duración del recurso es hasta este punto crítico aquí, donde se considera que es económicamente inviable la extracción del recurso. No quiere decir que haya desaparecido. En este punto es donde la extracción es tan costosa que no vale la pena o no se puede recuperar la inversión para la extracción de ese recurso. En la gráfica B hay un poco más de duración en el tiempo con respecto a la gráfica A. Se extrae también en gran cantidad a precios altos, pero hay algo de recuperación, reciclaje y hay productos sustitutos alargándole un poco más la duración en el tiempo, llegando a este punto crítico aquí. Y la gráfica C es aquella donde se le da la duración más potenciada al recurso, se busca el beneficio de toda la sociedad humana, se buscan productos sustitutos, se hace reciclaje, se hace recuperación y llega a este punto. Esto puede ser años, puede ser siglos, inclusive milenios. Eso depende del recurso porque es una estimación, llegando hasta aquí. En la actualidad, ¿cuál de las tres gráficas representa la utilización del petróleo? ¿Qué se les ocurre?
¿Mm? Yo miro una cosita aquí. Valor petróleo en Colombia. Uy, está casi $95. 95,79. Bueno, los escucho. ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Dónde ponen el petróleo en esa gráfica? Está casi, está en... Bueno, aclaro algo por si no lo saben. Hay un tipo de categoría de petróleo que se llama Brent y otro que se llama WTI. El Brent es el petróleo que se negocia en la bolsa de Londres. Es el petróleo más liviano, es sobre todo el que se encuentra, aunque aquí en Colombia también lo hay, es un petróleo liviano que es más fácil de refinar y es el que se encuentra en, en Medio Oriente. Y la otra categoría es el WTI. Y el WTI es el que se negocia en la bolsa de Nueva York y ese es el que se encuentra en esta parte del mundo en mayor cantidad. Es un petróleo más pesado, crudo más denso y cuesta más refinar. Esa es la diferencia, está en 95 algo. Entonces, ¿dónde ponen el petróleo, muchachos? O el oro o el que quieran. Miren, con la crisis que hay, aunque ya Irán está negociando con Estados Unidos, el petróleo se creía que iba a llegar a este valor cuando estuvo a más de $100 el barril. Básicamente se considera que estaría en esto porque la demanda es tan alta y el precio es tan alto que todos extrayendo petróleo como locos. En teoría está aquí. La idea es que esté aquí. ¿Por qué? Porque nos hace mayor duración de ese recurso. El oro está entre estas dos y cualquier mineral que quieran. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con bueno, con los que son, por ejemplo, el petróleo? Solamente cuando se convierte en plástico es que podemos parte reciclarlo. Pero cuando es combustible, que a cada una vez se utiliza, pasa de una mayor concentración que es la gasolina a una mayor concentración que es el movimiento y calor. Recuerden por una ley de física de la energía. El oro y algunos otros metales que también no son tan abundantes y el oro, siempre los abuelos han dicho que uno debe invertir en oro, debe guardar porque el oro no se deprecia y dura muchísimo en el tiempo. Recuerden que el oro no puede entregarse puro porque se fractura. Toca hacer una aleación y existen ya categorías y hay legislación sobre eso. Y bueno, el oro, algunos autores consideran que está entre la B, pero puede llegar a la A porque ha habido altas demandas. El oro colombiano no es de la mejor calidad. Toca, pues, con esto no quiere decir que sea malo, pero cuesta más digamos, mejorarlo para que se conviertan en joyas o en lo que se utilice mejor. Recuerden que el oro no solamente es joyas, joyería, se utiliza sobre todo en industria electrónica, porque, ¿cómo decirlo? Es el mejor conductor que existe. Entonces el televisor, el computador, el celular tiene algunos filamentos o puntos en oro que facilitan la conducción. Entonces el oro, y así pueden poner el cobre o cualquier mineral. Entonces simplemente para que entiendan, no es que van a desaparecer ese tipo de mineral del planeta, simplemente va a convertirse en algo difícil de extraer o económicamente inviable de extraer. Entonces, eso es como, mírenlo aquí en el texto que se sacó. Entonces, eso es desde el punto de vista económico. Ahora, mírenlo aquí gráficamente en resumen. Potencialmente renovables, fauna y flora, no renovables están los paisajes. ¿Por qué si los paisajes en su gran mayoría son seres vivos? Porque nunca van a quedar igual una vez intervenidos por el hombre.
Por eso es que se critica tanto ciertas obras de infraestructura, porque por más intentos de recuperación del recurso que se hagan, la parte paisajística no va a quedar igual. Y la parte de los minerales que se divide en metálicos y los biominerales que son el petróleo, carbón y el gas. Esos son los biominerales. ¿Por qué el gas está incluido ahí? Porque, digamos, va acompañado, su generación tiene que ver con el petróleo, que es básicamente un biomineral, porque dice la teoría, aunque eso últimamente se han empezado a discutir muchísimo, los biominerales son aquellos que vienen o que básicamente son derivados de fósiles que vivieron de seres vivos hace, por lo que están llenos de carbono e hidrógeno. Eso está mandado, digamos, esa teoría no se cree ya en los últimos años, yo lo cuento simplemente para que estén informados. Se dice que el petróleo no es que vaya a desaparecer, sino que la Tierra se demora mucho tiempo en generarlo y que no tiene que ver nada con seres vivos. Es parte de los procesos geológicos del planeta. Es lo que se dice al respecto. Pero ustedes buscan teoría y siempre van a encontrar que esto es derivado o se generaron por un tipo de organismos vivos, normalmente los famosos dinosaurios, que vivieron hace miles de años y que por procesos geológicos de presión, tiempo, humedad y demás generaban el petróleo. Ahora, lo que les decía, dentro de los no renovables hay consumibles y no consumibles. Están los consumibles, que son, por ejemplo, los combustibles, y los no consumibles son aquellos como una obra de arte, una obra arquitectónica, así sea creada por un ser humano, o básicamente un paisaje, el Gran Cañón del Colorado, aquí, por ejemplo, en Santander, el Gran Cañón de Chicamocha, y todo ese tipo, digamos, de obras naturales que el hombre no construyó, se consideran no renovables, no consumibles. De acuerdo a eso, ¿qué es la contaminación? Simple y llanamente un derroche de recursos o un desperdicio de recursos. Y la última categoría que hay, bueno, esto es una torre de perforación petrolera, simplemente como fondo, corresponden a aquellos que, independiente que nosotros el uso o el abuso que hagamos de ese recurso, va a desaparecer. Los recursos continuos son aquellos que, independiente de lo que hagamos, van a desaparecer. Y aquí está la energía solar, básicamente la gravedad, y la energía geotérmica, que es la que produce. Estas dos son energías alternativas. Inclusive la gravedad, algunos países como Francia han investigado muchísimo al respecto. Por ejemplo, lo de la energía pendular, que eso va asociada con la gravedad, que es la atracción que hace el planeta. Son las tendencias que hay en la actualidad para disminuir la utilización de otras energías más contaminantes, digámoslo así. Y este es el gran resumen. Ahora, les pregunto, ¿por qué el agua está en este lugar? ¿Cuál puede ser la razón? ¿Qué se les ocurre? Porque pues es la base de todos los ecosistemas. Sin agua no hay Sí, nada. sí, somos el planeta azul y la vida la vida está basada en el agua, pero ¿por qué está ahí? Mira que no está ni como potencialmente renovable, ni no renovable, ni continua tampoco. ¿Por qué creen que está fuera de esa clasificación? Por abundancia. Más que eso, a ver, hay unas teorías, digamos, algunos Porque modelos es que un se han ciclo. creado. Dime, Porque es ¿cómo, un Mariana? ciclo. Pues afortunadamente soy es cíclica, ¿sí, no? ¿Qué es lo que pasa con el agua? El agua, algunas teorías plantean que por más mal trato que le hagamos, todo lo que hemos generado con el cambio climático y todo lo demás, no es que el agua vaya a desaparecer. Lo que va a desaparecer es la calidad del recurso. Entonces podemos tener agua en condiciones que no sea adecuada para consumo. Entonces algunos autores la ponen como potencialmente renovables y otros la colocan como no renovables. Depende de la metodología que utilicen. Pero el agua sí es fundamental. Digamos que es el segundo mineral líquido que existe en el planeta.
y que es base para nosotros. El otro mineral líquido es el mercurio. Entonces, el agua es fundamental para todos los procesos de cualquier cosa en este planeta, para extraer petróleo, para cocción de cualquier mineral, para consumo humano, para consumo de animales, en fin, para todo. Entonces, la preocupación que hay en mucha comunidad científica es que el agua es la que viene generando la teoría de que el agua va a ser la próxima guerra mundial. Ya el petróleo no es tanto, es el agua porque el agua es fundamental para cualquier cosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Quería que dejar esto un poquito claro para continuar con el otro tema. Entonces, ¿alguna pregunta o todo bien? Como dicen ustedes. Todo bien, profe. Yo apoyo la postura de las teorías que dicen que el agua es potencialmente renovable, más que dejarla solita. Sí, lo que pasa es que, bueno, la ventaja que tiene el agua es que, pues pasa por todos los estados físicos de la naturaleza. Entonces, en algunos, lo que pasa es que, digamos, tra- una manera de, para que me entiendan, Israel y algunos países del Medio Oriente que hacen para potabilizar agua. Toman agua de mar, la cocinan literalmente, la convierten en vapor y luego la condensan. La condensación y el convertirla en vapor y demás, esa agua, eso cuesta millones de dólares, pero tienen el dinero suficiente para hacerlo. Y el agua que condensan es agua pura, es agua dulce, porque ustedes ese ejercicio debieron haberlo hecho, ese ejemplo en el colegio. Cogían un agua con sal, la ponían a hervir, el agua se convertía en vapor y en la parte inferior quedaba la sal. Igual pasa también congelando, pero esos procesos son demorados y costosos. Entonces, es más viable dejar que la misma naturaleza lo haga. Sí, algunos autores piensan que es potencialmente renovable y que pues lo que pasa es que cada vez los procesos de recuperación de las aguas es más difícil. Y lo que hablábamos del derroche en Colombia. Desafortunadamente aquí nosotros éramos una potencia hídrica. Lo que pasa es que por tiempo no les puedo mostrar estadísticas y demás, porque no corresponde. Pero Colombia ha estado entre las 10 naciones con mayor potencial hídrico en Colombia hasta el año 2000 y ha empezado a decaer, ya estamos como en el 30, al 40, porque primero derrochamos el recurso, segundo no tratamos correctamente las aguas servidas o, o aguas negras también las llaman, y tercero, no hay una política clara del manejo del agua ni una gestión adecuada del Estado colombiano, a pesar de que ha firmado una cantidad de acuerdos. Entonces, y tenemos una de las fábricas de agua más grandes del mundo que se llaman páramos. Creo que es el 80, el 70, el 80% de los páramos del mundo están en Colombia y son las fábricas de agua. ¿Y por qué lo estamos cambiando? Por sembrar papa. Entonces, pues sí ven el inconveniente que tenemos. Bueno, ¿algún comentario, muchachos? Qué pena deprimirlos un poquito, mostrarles la realidad, pero pues, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de desarrollo sostenible ya que hicimos algo de, de lo que corresponde a los recursos naturales. Bueno, este tema lo han visto, lo han tratado de muchas maneras. Yo aquí no voy a profundizar mucho en algunas teorías. Voy a enfocar más en la parte de dos tipos y que es novedoso para ustedes, aunque me sorprende que sea novedoso porque el desarrollo sostenible viene hablándose desde la década de los 70 de una u otra manera, y que tiene básicamente unas categorías que en algunos países ya se vienen realizando. Nosotros hasta ahora y estamos como entrando en ese tipo de modelo económico y que pues a ustedes de pronto les puede llamar la atención de acuerdo a la formación que están recibiendo. Entonces pregunto primero, ¿qué es desarrollo y qué es crecimiento? Para que hagamos esa, a ver dónde está esto, a poner. Ah, ¿qué es crecimiento? A ver, pero recuerden que yo les doy bono por participar.
Todo es utilitarismo. ¿No? Creo que viene siendo lo mismo que estábamos hablando ahorita del valor y el precio, Algo o similar, sí. algo similar. El crecimiento viene también siendo algo cuantitativo, sí, Eh, y ya, sí, sí, ya el desarrollo es más en términos de calidad, de bienestar. sí, así es. Están viendo, no están viendo lo que les estoy proyectando, ¿cierto? No. Sí, profe, sí se está viendo. Sí, Ok. señor. Entonces, Alejandro era el que estaba. Pues miren, el crecimiento es aumento en un periodo de tiempo. Es totalmente cuantitativo. Y nosotros, o en general, la economía lo calcula con con este famoso indicador que se llama el Producto Interno Bruto, que es bien bruto porque hace un cálculo que los mismos economistas saben que no es real, porque asume que todos estamos dividiendo por partes iguales la cantidad de bienes y servicios que se han generado en un periodo de tiempo en una región, en una ciudad, en lo que quieran, en un país. Ahora, ¿qué es desarrollo? El desarrollo es totalmente cualitativo y tiene que ver con el mejoramiento de condiciones de vida. ¿Qué son condiciones de vida? ¿Es lo mismo condiciones de vida o calidad de vida? Ah, muchachos, lo escucho. ¿Qué pasó? Me cayó la red. Las condiciones de vida es diferente a la calidad de vida porque la calidad de vida es mantener un estatus en muchas condiciones. Aunque algunos autores dicen que las condiciones de vida y calidad de vida son lo mismo, otros dicen que no, pero bueno, voy a explicarlo de la siguiente manera. La calidad de vida mantiene las condiciones de vida óptimas o básicas para que la persona, los seres o las personas o los individuos o habitantes de un lugar determinado tengan condiciones de vida dignos, es decir, adecuados, humanos, correctos. Pero pregunto, ¿es lo mismo la calidad de vida de un francés o de un norteamericano o de un colombiano o un peruano? ¿O en qué se diferencia? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? Profe, no es lo mismo. Me parece que se diferenciará en la parte económica, en el trabajo que tengan, también donde, en el sector en que estén rodeados. em, Sí, por ejemplo, el francés con respecto al estadounidense o al gringo, como le decimos nosotros, tiene sí, condiciones de vida más tranquilas, no consumen tanto, comparten más, no sí, están exacto. tienen Son más esa cultura. minimalistas. Exacto. Y reciben, bueno, aunque los franceses se creen los más educados de Europa, pero pues es discutible y eso tiene otro que ver con otro tema. Pero básicamente los franceses van a más eventos culturales que los gringos, en cierto aspecto. Ujú, Entonces, ahora con respecto a nosotros, tienen un poder adquisitivo mayor. Nosotros no tenemos ese poder adquisitivo. ujú. No toda la población no Entonces, si ven, es simplemente para mostrarles que no necesariamente el tener, por el caso colombiano, no sé cuánto crecimos, digamos que crecimos del 2%, seamos optimistas, del 2% el año pasado. ¿Hemos visto ese mejoramiento de condiciones de vida este año? ¿O las condiciones de vida de la sociedad colombiana han disminuido, se han estancado
en los últimos años. Por no decir gobierno, para no meternos en cosas políticas, que eso ahorita está muy candente. ¿Cómo se han sentido ustedes? O mejor pregunto, los que vivimos en Bogotá tenemos unas condiciones de vida desmejoradas con respecto a diferentes ciudades del país en muchos aspectos. No es lo mismo. Entonces, ¿a qué se habla esa reflexión? Que no necesariamente el tener nosotros un crecimiento continuo en el tiempo quiere decir que tengamos un desarrollo humano adecuado. Hay indicadores de todo tipo para esto. Inclusive hay uno que se llama índice de bienestar económico y social. Y ese índice mide, inclusive el de felicidad lo meten ahí y tiene una mejor calificación en países como el nuestro que en países desarrollados. Entonces ahí es donde entra a discutirlo. ¿Cómo así que aquí en Colombia la gente vive más feliz que cuando no tiene ni para comer, pero sí tiene para parrandear? Seguramente le preguntaban que en este país es el que más festivos tiene y más parrandas tiene y en fin. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la disyuntiva o la dicotomía, como llaman algunos autores, con respecto a esto. El crecimiento es necesario para que el desarrollo se consiga. Sin crecimiento económico no hay desarrollo. Eso, digamos, se viene discutiendo desde los años 60. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a esto? ¿O algo para aclarar? Ok. Ahora sí cambiamos. Listo. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de plantear, esa es digamos, el problema que tiene la mayoría de entes y de multilaterales y de toda esa cantidad de entidades que buscan el mejorar las condiciones de vida de la población, buscando que haya un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Eso no es tan fácil, no es viable en muchas regiones. Por eso es que se considera que el desarrollo sostenible es una utopía. ¿Por qué? Por la siguiente, ya lo voy a explicar para que lo vayamos viendo un poquito mejor. Miren, algunos autores han considerado que la humanidad en general, la gran familia humana, no estoy excluyendo a ninguno, todos los humanitos somos la sociedad del desperdicio. Primero, porque nos creemos entes apartes de la naturaleza. ¿Es cierto o no es cierto? O hasta ahora estamos bien volviendo a la naturaleza. Aunque en la primera clase les hablé de que nosotros, algunas teorías plantean que no somos de este planeta, ¿no? Y es totalmente cierto. No podemos, por ejemplo, caminar en exceso porque se nos dañan las rodillas. Entonces, qué mal diseño quedó el ser humano porque no puede caminar. Entonces, al considerar nosotros somos entes aparte de la naturaleza ya nosotros solamente la utilizamos cuando realmente requerimos algo, de resto no nos interesa, está allá lejitos. Y le pasa mucho a la gente que vive en las grandes ciudades. Cuando van al campo parece que fueran, o sea, a otro planeta, se van en la nave espacial, en el ovni, y entonces se bajan el ovni es el carro, la camioneta, se bajan y se quitan el traje espacial y se ponen la pantalón, si es clima cálido, la pantaloneta y la camiseta y empieza la quemadura, la picadura, parecen que hubieran llegado a otro planeta. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay control de plagas y demás. Entonces buscamos comodidad, pero se nos olvida el origen. Y eso es normal en la mayoría de las grandes sociedades humanas. ¿Somos superiores a otras especies? Sí, pero no desde el punto de vista ególatra o egoísta, sino desde el punto de vista de que hemos entendido cómo funciona casi todo en el planeta. Digo casi todo porque nosotros mismos no nos hemos entendido, pero hemos entendido otras sociedades animales. Entonces, somos superiores sí porque tenemos algo de raciocinio, pero a la vez somos el animal más indefenso de la naturaleza. Si no hubiéramos creado todo lo que hemos creado para protegernos, nos hubiéramos extinguido hace muchísimo tiempo. Nuestro papel es conquistar y subyugar la naturaleza y usarla a nuestro gusto. Pues eso es lo que se viene planteando. Y qué pena por los creyentes apostólicos romanos que vienen de su Semana Santa. Es lo que viene planteado en la Biblia, que dice que poblar la tierra y utilizar los recursos que son para ti, aprovecha lo que tú eres en lo máximo. En resumen. Es lo que dice ese texto. Y literalmente se lo han tomado algunos así.
Entonces la naturaleza es para explotarla en exceso porque está para nuestro placer, nuestro gusto y nuestro uso, digámoslo de esa manera. Los recursos son ilimitados, siempre se suple con algo, ese es un error terrible. Eso es lo que se plantea en la economía ortodoxa antigua que decía que era capital, tierra, trabajo, y que cuando faltaba alguno de esos simplemente se reemplazaba y no había problema. Nos está demostrando hace muchísimo tiempo la naturaleza, como hemos visto en la primera parte de la clase, que corresponde a los recursos naturales, que no es tan fácil, que no es tan viable, que eso no funciona. Cuanto más produzcamos y consumamos, estaremos mejor. Es la sociedad consumista o consumidora extrema creada después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente en los Estados Unidos, porque al mover la economía hay un crecimiento continuo perpetuo que mejoraría las condiciones de vida de la población. Esa sociedad, sobre todo la estadounidense, es la que más consume y derrochadora del planeta. Nosotros aquí nos toca, por ejemplo, reparar hasta la ropa la reparamos, los electrodomésticos, en fin. Entonces, algunas sociedades todavía tienen, y sobre todo la europea, tiene un concepto un poco diferente por lo de la guerra y por mucho de su cultura, a utilizar los recursos lo que más se puede, a compartir más, a trabajar menos, mientras que en el otro extremo del mundo, lo que son los estadounidenses, ellos tienen 3 y 4 trabajos por el sueño americano, y bueno, en fin. El individuo-nación más importante es el que puede dominar y usar la mayor fracción de los recursos del mundo. Es lo que hace la policía del mundo, como la llaman algunos doctores, nuevamente los gringos, y ellos vienen, depredan, hacen, deshacen, y eso en los últimos años les ha generado muchos conflictos y va a generar más conflictos, y desafortunadamente, pues una de las consecuencias más graves que ha creado esa desigualdad entre sociedades y en el poder son las guerras. Entonces, pues ahí sí, difícil. O sea, sí somos una sociedad del desperdicio. En la visión del desarrollo sostenible o sustentable, que a la larga es lo mismo, lo que pasa es que el sustentable le pone un poquito más la parte social, pero a la larga son lo mismo para no enredarnos. Ese es el inconveniente. Entonces, ¿cuál fue el origen de todo este tipo, digamos, de, de problemática o de solución que buscamos encontrar? Lo que encuentran ahí es lo que se hizo en la década de los 70. Se hizo un estudio, lo que se llama los límites del crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Los límites del crecimiento lo que buscaba básicamente es que nosotros pudiéramos determinar hasta qué punto podíamos crecer económicamente utilizando los recursos de manera adecuada, pero sin generar desigualdad en ninguna sociedad. Es algo realmente muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos algo que se llama personalidad o ego, y el ego nunca se llena o se sacia. Básicamente siempre queremos tener más, tener más, tener más, y eso no funciona así. La próxima clase les dejo el link para que calculen su huella y miraremos que hay algunos que pueden tener una huella más alta que otros, y simplemente como ejercicio para ver que si hay diferencia inclusive entre nosotros mismos, que compartimos una misma sociedad y no estamos en un país consumidor o consumista. ¿Qué es lo que se planteó aquí? Que nosotros estamos extrayendo una cantidad de materia y energía en gran proporción y estamos devolviendo al entorno natural una cantidad de desechos que van a hacer que no vamos a tener suficiente con qué mantener el subsistema económico. Entonces, fíjense muy bien en el siguiente gráfico para que lo interpretemos. El subsistema económico en crecimiento todo el tiempo. Es decir, ya cambiamos el concepto de que era infinito, sino ya la empezamos a ver de que es finito, es un subsistema dentro del sistema terrestre, para que lo entiendan prácticamente. Entonces tenemos una fuente, de él extraemos una energía, unos recursos, generamos una cantidad de bienes producidos, que aquí lo llaman población, se genera una energía, normalmente en cualquier proceso, inclusive en el cuerpo humano, que es la máquina perfecta, siempre hay pérdidas de energía y de materia, que son los desechos de cualquier proceso productivo. Esos van a un vertedero, a un basurero, como lo quieran llamar, y se supone que debemos recuperar la mayoría de esa materia para reciclarla y volverla a ingresar al sistema.
es lo que plantea la teoría. Esto tiene que ver con ingeniería, con producción, con economía circular, con todo lo que se ha creado en los últimos años para tratar de cerrar el inconveniente que tenemos, porque la economía tradicional es totalmente lineal y nosotros debemos copiar a la naturaleza para que sea cíclica. Es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces, vean la diferencia. Aparte del color, tenemos una fuente con una energía, unos recursos, una población mucho más grande y sigue creciendo en gran proporción. Hay energía y desechos, hay un vertedero y una materia reciclada. Aquí en este gráfico hay un error conceptual. La fuente debería ser más pequeña y el vertedero más grande. Solo se enfocaron, esto es de un texto especializado que hablaba de esta temática, en la población de bienes producidos. Es decir, consumismo. Por esto no quiere decir que entonces la mayoría de las economías del planeta deben convertirse en un monasterio y entonces todos con el mismo hábito. No. Lo que pasa es que hay que consumir, manejarlo adecuadamente, reducir desechos y lo que ustedes de pronto en alguna materia han visto que se llama ingeniería inversa y básicamente es disminuir, por ejemplo, el empaque o logística inversa, que básicamente lo que se busca es determinar la menor cantidad de materia prima en todo proceso de producción, aunque desde el punto de vista físico es imposible, y la idea es utilizar la menor cantidad de materia y energía, igual disminuir la menor cantidad de materia y energía en este paso final. Entonces, ¿este estudio qué hizo? Pues que se preocuparan, ya voy a hablar específicamente qué fue lo que hicieron. Entonces, miren, hablemos un poquito de historia. En la década de los 60, ¿en qué andaba la humanidad? Sus papás, sus abuelos, ¿en qué andaban? Nos van a decir, no, ni siquiera mis papás habían nacido, yo tampoco, pues si quieres saberlo, pero bueno. ¿En qué andaba la humanidad en los 60? Veníamos de la posguerra, veníamos de toda la parte de guerra de Vietnam, empezó los hippies, el movimiento Paz y Amor, empezó a generarse una cantidad de protestas en contra de los gobiernos por la cantidad de problemas. Hay un texto muy famoso que se llama La Primavera Silenciosa, el cual demostró que la mayoría de la industria agroquímica estaba envenenando los alimentos que nosotros consumíamos. Entonces se empezó a generar un boicot en contra de toda esa industria química destructiva y que realiza, por ejemplo, en Estados Unidos hubo muchas protestas, entonces se empezó a buscar legislaciones que empezaran a tratar de cerrar esa brecha en contra de toda la industria petroquímica, la de agroalimentos, todo eso, y se trató de disminuir un poco esa problemática ambiental. Entonces, el estudio que ustedes acaban de ver, que se lo resumí, es un estudio que hizo el Club de Roma, no el equipo de fútbol, sino el Club de Roma en el año 72. ¿Qué es el Club de Roma? Es una sociedad filantrópica. Recuerden que la filantropía es amor al ser humano. Y esa sociedad filantrópica, básicamente la filantropía, por si no han visto esa materia, se considera el origen en parte de la responsabilidad social empresarial. Entonces, esa filantropía que hizo este Club de Roma, aunque tiene acusaciones graves, ustedes van a encontrar, buscan en San Google o en IA, que es el Club de Roma, y les va a mostrar una cantidad de acusaciones y de sospechas que hay, que ellos, por ejemplo, crearon lo que hablamos la clase anterior, que fue la famosa arma biológica como es el VIH. Dicen que este club financió parte del desarrollo de esta arma para disminuir la población humana. Un instituto alemán de mucho prestigio es el que habla de esas acusaciones. Entonces, este club de Roma, que son una cantidad de millonarios de las familias más ricas del mundo y las empresas más ricas, empezó a desarrollar este estudio y contrató a una de las universidades más importantes del mundo. Creo que el bosque no existía o ya existía, si no lo hubieran contratado. Ustedes no se dan qué, si no se dan ustedes crédito, ¿qué hacemos? Contrataron el MIT, donde estudian la mayoría de los ingenieros de la NASA, ejemplo, y las becas no son tan difíciles de conseguir por si les interesa. Ese estudio demostró que nosotros estábamos acabando la fuente, que no estábamos renovando adecuadamente los recursos
y que íbamos a convertir en general el planeta en un vertedero, un basurero, un sitio de desechos, y que teníamos que cambiar el manejo que le hacíamos a los recursos naturales, sobre todo a las energías que utilizábamos, buscando que una tasa de sostenibilidad adecuada. Y aquí, con esta termino hoy porque me extendí en otras, pero bueno, no importa, tampoco es correcto. Entonces, miren lo que les decía. A raíz de ese estudio que se hizo en el famoso Club de Roma, se hizo la primera reunión importante para hablar de medio ambiente humano, la cual se realizó en Estocolmo, en Suecia, y que fue la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente. Desde el año 72 venimos hablando problemática ambiental, pobreza y sobrepoblación. Esos tres pilares. En esa reunión del año 72, ¿qué se hizo? Se creó, por ejemplo, protección de bosques, se buscó proteger la biodiversidad, apoyo para disminuir la pobreza extrema y toda una cantidad de, digamos, de ideales, por llamarlo de alguna manera, que buscaban cerrar la brecha entre el sur, porque recuerden que el 80% de los recursos naturales los consume el 20% de la sociedad humana. O sea, el cochino norte, me refiero a todas las naciones desarrolladas del mundo, consumen el 80% de los recursos del planeta. Y el cochino sur, que somos nosotros, consumimos el 20% de los recursos. Entonces eso ha generado una desigualdad tan grande que desde esa época venimos hablando. Entonces, y con esto termino hoy, para dejarlos descansar para su siguiente clase. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? No, señor. Entonces ya saben, revisen. Muchas gracias. Muchas de nada. Por favor, revisen su aula para las actividades que hay y cualquier inquietud escriban por favor al correo institucional que ya lo tienen ahí. Se escribió en el chat de la clase de hoy. Entonces, feliz noche, que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz Chao, noche. profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.